Saludos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Sean bienvenidos un domingo más a su ministerio Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración. Vamos a dar paso a nuestro amado pastor, que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios, recibir su palabra. Le pido, Padre, que esta palabra nos abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y nos aumente el entendimiento para entender el corazón del Evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Soberano Señor Dios del cielo, Jehová Dios eterno, muchas gracias por darnos el honor más grande de poder estar aquí.
el honor más grande, Padre Santo, de poder abrir la Santa Escritura, de poder abrir la Biblia, el libro de los libros, y el poder profundizar cada palabra, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada libro, o los 66 libros por completo, para poder conocer su carácter. Gracias, Jehová Dios eterno, por el amor a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz hace 20 siglos atrás por nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautizador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por su bendita trina deidad, el eterno, el amado, el glorioso, el caballero, el Señor, el Dios, Espíritu Santo. Yo le honro, Jehová. Un solo Dios en 3 personas. ¡Qué honra! No podemos decir que usted es 3 veces santo. Lo que sí podemos decir es que usted es infinitamente santo. Padre, gracias por todos los que nos ven por la televisión. Y gracias por todos mis queridos hermanos que están aquí. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Téngale la gentileza, queridos hermanos, de ir al libro del Génesis, al primer libro de la Biblia, al capítulo 1. Y vamos a leer del 26 al 31. Capítulo 1 del libro del Génesis. Vamos a leer del versículo 26 al 31. Tengan la gentileza, todos levantamos la mano derecha y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, aleluya, fue la tarde de la mañana. Tomen asiento, queridos hermanos. El día de hoy vamos a seguir con la secuencia de la enseñanza sobre la parte inmaterial y la parte material del ser humano. Pero el día de hoy quiero enfocar la teología sobre la antropología que habla las Santas Escrituras. Y la razón es porque cuando nosotros hablamos de la parte inmaterial, estamos hablando de un espíritu y de un alma. Y también la parte material, que estamos hablando de la parte anatómica y de la parte biológica o la parte corpórea del ser humano. Eso encaja dentro de las doctrinas de las Escrituras Sagradas, dentro de la doctrina de la antropología bíblica. Cuando hablamos la palabra antropología, estamos hablando del ser humano. Un abanico lleno de la geografía humana de cada ser. Pero antes quiero, como hemos leído en Génesis 1, quiero dar una parte de la teología de este hermoso libro. El título en castellano es Génesis,
viene de la traducción griega, la Septuaginta, porque el título original, de lo cual en la Biblia hebraica, en la Biblia de los judíos, figura, es Bereshit o Bereshit, que justamente se encuentra en el primer versículo de la Biblia, cuando leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está diciendo en el principio, Bereshit, Bereshit o Bereshit. Ahora, mientras que el título hebreo se deriva de la primera palabra de la Biblia, traducida en el principio, Génesis sirve para introducir el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y la Biblia entera. La influencia de Génesis en las Escrituras es demostrada, mejor dicho, por el hecho de que es citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento. Mira qué interesante. Más de 35 veces se menciona el Génesis en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ahí le está dando la fe canónica de que el Génesis es palabra de Dios. La línea, mira qué interesante, de la historia de la salvación o de la historia de la redención del hombre comienza en el Génesis 3. El primer predicador, por ejemplo, la primera predicación que existió fue en el Génesis 3:15. En el Génesis 3:15 comenzó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde termina? Mira qué interesante. Esta línea de salvación que comienza en el Génesis 3 termina en el Apocalipsis 21 y en el Apocalipsis 22, donde el reino eterno de creyentes redimidos es gloriosamente retratado. Entonces, la línea de la salvación, el proyecto de Dios de la salvación, comienza en el Génesis 3 y termina en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Cuando hablamos de la doctrina antropológica bíblica, estamos hablando de la doctrina del hombre. Y el estudio de la doctrina del hombre, queridos hermanos, es una de las grandes necesidades que nosotros debemos profundizar en nuestras vidas. Y una de las poderosas razones es que la salvación no es para los ángeles, sino que la salvación es para el hombre. Los ángeles no tienen salvación. El proyecto, mira, de la salvación antes de la fundación del mundo fue creada en un consenso intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el hombre. Es por eso que la doctrina de la antropología bíblica o la doctrina del hombre es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. La Biblia, cuando nosotros estudiamos la teología sistemática, nosotros aprendemos que hay 9 doctrinas fundamentales. Pero quiero esclarecer esto. No significa que las otras doctrinas no sean doctrinas bíblicas, sino que cuando yo estoy hablando en la teología, doctrinas fundamentales, estoy hablando de doctrinas que van directamente a la salvación del hombre. Directamente a la salvación del hombre. Por ejemplo, tenemos la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, que es una doctrina fundamental. Otra doctrina es la doctrina de la cristología, porque a través de la cristología nosotros somos salvos y tenemos la salvación. Otra doctrina es la doctrina antropológica bíblica. Entonces son 9 doctrinas fundamentales que van directamente para la salvación del ser humano. Ahora, cuando hablamos de salvación, tenemos que entender lo que es el hombre, cómo funciona el hombre y qué tiene que hacer el hombre para ser salvo. De manera que la doctrina de la antropología, que significa directamente la doctrina del hombre, y es de mucha importancia en la Biblia, y es tan importante la doctrina antropológica que vemos que en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis habla la antropología bíblica, habla sobre el hombre. Por ejemplo, el Señor dijo: multiplicaos y fructificaos. Dios dio una orden que el hombre se multiplique y que se fructifique.
Por lo tanto, le dio una fuerte importancia en el comienzo de la creación a la doctrina antropológica bíblica, a la doctrina del hombre. Ahora, cuando uno estudia, amados hermanos, la doctrina del hombre, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que no nos volvemos psicólogos, ni sociólogos. La antropología bíblica es para estudiar el porqué, la razón, mirar una cosmovisión cristiana conforme a la luz de la Biblia. El hombre es muy grande porque es un ser creado por Dios. Mediante un consenso divino, no solamente obedece a un plan de creación, sino también a un plan, mira, de liberación de Dios. Dios, a través del proyecto del hombre, Dios hace una deliberación de Dios, porque fue algo creado en un consenso divino. El hombre es también de gran importancia porque una naturaleza humana, mira, porque una naturaleza humana es naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, tiene una naturaleza divina que le corresponde por ser Dios. Pero tiene una naturaleza humana que asumió dentro de la historia de los hombres. Dios se hizo hombre dentro de la historia de los hombres. Cuando nosotros recordamos el versículo bíblico del libro de Gálatas, cuando dice que cuando viene el cumplimiento, mira, cuando viene el cumplimiento, está hablando que el Padre mandó a la segunda persona de su trina deidad. El mismo Dios, en la segunda persona de la trina deidad, se hizo hombre a través de una mujer que no tuvo una interrelación sexual con un hombre. Fue el poder de Dios a través manifestado de la tercera persona de su trina deidad quien puso el cromosoma Y, un esperma, de una manera sobrenatural en el vientre de aquella mujer que era virgen, porque después dejó de ser virgen. Entonces ya no se le puede llamar virgen a una mujer que ya no es virgen. Desde el momento que salió el Señor Jesús por el vientre de esta hermosa doncella, porque ella era virgen, la palabra doncella, alma en hebreo, alma con H final, es justamente para una señorita, y era virgen en edad, era virgen en su piedad que tenía para Dios, y era virgen también biológicamente. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús tuvo medios hermanos, porque después ella tuvo hijos con José, después de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, damas y caballeros que nos ven en el mundo entero de la religión católica apostólica romana, ya no es una virgen. Y no podemos nosotros ponerle un apelativo de lo cual la Santa Escritura nos prohíbe. La Biblia es un libro, damas y caballeros, que no recibe corrupción. Es un libro incorruptible. Es un libro santo porque el dueño es santo. El autor y el inspirador es santo. Por lo tanto, nadie puede alterar, nadie puede adulterar y nadie puede remover en sus propias interpretaciones la Santa Escritura. De manera que es Dios hombre. Entender al hombre a través de Jesús es de las grandes necesidades del estudio de la antropología bíblica. Esta grandeza del hombre contrasta con su profunda miseria. El hombre es un ser caído, por tanto es un ser limitado, es un ser incapaz, es un ser insuficiente. Absolutamente el hombre no puede salir por sí mismo de sus errores. Es por eso que nosotros a nuestros pequeños les enseñamos a hacer lo bueno y no les enseñamos, señoras y señores, a hacer lo malo, porque lo malo nace en ellos. Lo malo nace dentro del corazón de nuestros hijos. Aún siendo bebés, ellos tienen que llorar, ya los manipulan. Lloran para que la madre le dé su seno y nuestros hijos puedan tomar su leche. Y cuando van creciendo, ellos van desafiando nuestro carácter para ver si ellos pueden hacer mayores cosas. Es por eso, damas y caballeros, que nosotros tenemos que aprender a poner límites a nuestros hijos.
Porque si nosotros no ponemos límites en el camino de nuestros hijos creen que pueden seguir avanzando. Avanzan. Y así como avanzan, su maldad también crece. Ahora, necesita el recurso, el hombre, de la gracia de Dios en salvación, para abandonar su estado de pecador caído y perdido eternamente, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros necesitamos acercarnos a Dios de la manera adecuada, a través de la Santa Escritura, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y debemos de hacerlo porque nosotros somos, en nuestro interior, somos de una naturaleza heredada en pecado, de Adán y Eva. Nuestra herencia espiritual y nuestra herencia biológica es pecaminosa, porque no existen varias razas. Solamente existe, damas y caballeros, una raza, la raza humana, que vino a través de Adán y Eva. De ahí que existan diferentes colores de pigmentación, pues es otro tema que vino a través de los hijos de Noaj en hebreo, que es Noé. Pero más allá, la piel es la misma. Lo que es el nombre científico de la dermis, que existe para una diferencia. Y a veces uno dice, él es blanco, pero realmente usted no conoce el blanco. Pero usted le dice blanco a una persona porque usted se siente más de repente trigueñita o morenita. Y no es que él sea blanco, porque si yo le enseñara que es blanco realmente, mira, podríamos señalar a un albino. Y él sí tiene un problema de pigmentación. Entonces nuestra ignorancia nos ha llevado a hablar cosas irracionales e ilógicas a la luz de la ciencia. Por eso dice la Biblia que uno es más sabio cuando calla que cuando habla. Uno no debe de estar hablando, porque cuando hablas mucho te enredas y te entrampas en tus propias palabras. Cuando se inicia el estudio de la doctrina del hombre, de la antropología bíblica, tenemos que tener un enorme cuidado de no irnos a los extremos también. Hermanos, todo extremo es malo en la vida. Comes mucho, te viene glotonería. Comes poco, ¿y qué es lo que sucede? Te viene desnutrición. Es por eso que nosotros tenemos que hacer las cosas conforme, miren esto, a un equilibrio en nuestras almas. Nosotros somos personas psicoespirituales. Por ejemplo, la teoría de Charles Darwin, que salió entre el siglo XIX y el siglo XX, que lo sacó Satanás, el enemigo de nuestras almas, él sacó la teoría de que nosotros venimos del mono, por ejemplo. Y la realidad es una cosa, que cuando el hombre expulsa un esperma, no nacen monos en el vientre de su esposa, sino se nacen seres humanos. Y el esperma del mono nace monitos y no seres humanos. Pero hay algo interesante en todo eso, que cuando nosotros no llegamos a entender realmente la doctrina de la antropología bíblica, la gente llega a creer cualquier cosa escritural. Es por eso lo importante que nosotros debemos de aprender a leer la Biblia. ¿Para qué? Para confrontar las escuelas de pensamientos filosóficas equivocadas. Ellos pueden estar equivocados, pero los cristianos conocemos la verdad escritural. Por lo tanto, si Charles Darwin dice que venimos del mono, entonces el mono, el hombre mejor dicho, para él es un Homo sapiens. Pero para Dios nosotros no somos un Homo sapiens, sino nosotros somos un Homo spiritus. Porque el ser humano es un antropo, hombre, antropología, espíritus. Nosotros tenemos la parte física, la parte terrenal, la parte de la tierra, y nosotros también tenemos la parte inmaterial. Por lo tanto, damas y caballeros, dentro de nosotros tenemos cielo y tenemos tierra. Porque cielo es espiritual y la tierra es física. El globo terráqueo es biológico.
La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de teología. La palabra teología, del griego teos, logos. Teos, Dios, logos, razón. La Biblia es la razón de Dios. ¿Para quién? Para el hombre que tiene razón. La Biblia no es para un animal. La Biblia es para el ser humano. Porque nosotros, escúcheme bien, ¿cómo hemos podido venir según el señor Carlos Darwin o la teoría también del Big Bang, que dicen que venimos de una explosión, de un accidente? ¿Cómo podríamos nosotros tener intelecto? ¿Cómo usted y yo puede tener razón? ¿Cómo usted y yo podemos ser seres pensantes mientras que el mono no lo es? La teoría del Big Bang, por ejemplo, dice que nosotros venimos de una materia inerte. Si es inerte, no tiene inteligencia. ¿Y cómo yo tengo inteligencia entonces? Porque si yo soy creado por algo o por alguien, yo debo de haber heredado de ese algo o de ese alguien la inteligencia. Es por eso que mis hijos, mira qué interesante, tienen características físicas mías. Porque han heredado de su progenitor biológico, me dejo entender, genes. Y si nosotros somos creados por un diseñador, tenemos que también heredar del creador, del diseñador, lo que él es. Y si usted es inteligente, es porque su diseñador es un inteligente. El creador de la vida es un inteligente, es un ser inteligente. Alberto Einstein, como ya les he dicho, cuando le preguntaron una vez cuánto él tenía del desarrollo de su cerebro, él dijo 4%, cree, y no más. Ahora imagínense nosotros. Pero Alberto Einstein era un pecador. Él no podía desarrollar más. ¿Y por qué, señoras y señores? Muy sencillo. Porque Alberto Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, vino a través de Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron. Pero yo me pregunto, ¿qué capacidad de cerebro tenía Adán antes de pecar? ¿Qué porcentaje tenía Adán y Eva antes de pecar? Si el pecado fue el que deterioró nuestro cerebro. Señoras y señores, escúchenme bien. Nuestro conocimiento fue opacado por nuestro pecado. ¿Dónde está el software de nuestro ser? En los genes y en el ADN. Cada ADN y cada gen es software de lo que nosotros tenemos del conocimiento. Nuestro pecado enlodó, nuestro pecado limitó. Es por eso que antes vivían 900 y pico de años. Ahora muchos no llegan a los 40 años, 50 años, 70 años y con misericordia 80, 90 años. ¿Por qué? Porque el pecado limitó la vida del hombre y por lo tanto limitó la inteligencia del hombre. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuánto tenía de porcentaje Adán y Eva antes de pecar? Ese sí era un más fuerte que Einstein. Ese era un hombre y una mujer que tenían un cerebro limpio, puro. Gente que no conocía el pecado ni la maldad como lo conocemos nosotros. Porque vivieron dentro de la primera dispensación, que fue la dispensación de la inocencia. Eran inocentes. Nosotros no somos inocentes. Somos regenerados día a día. Pero ellos antes de pecar no fueron regenerados. Dios los creó. Y no fue creados como un bebé, Adán y Eva. Ellos no fueron como usted que nació. ¿Quién los cuidaba entonces? Ellos cuando Dios los creó en una edad adulta. Para procrear y avanzar la historia de la humanidad. El Génesis dice que Dios creó al hombre. Yo te pregunto, ¿cuánto sé yo de anatomía humana cuando yo veo este versículo bíblico? ¿Cuánto sabe usted de anatomía de anatomía humana cuando usted lee el versículo que dice
Dios creó al hombre. ¿Cuánto sabe usted? ¿Sabe algo? Yo nada. ¿Usted? Nada. ¿Acaso le está diciendo cuántos huesos tiene el ser humano? ¿Le está diciendo cuántos tejidos tiene? ¿Cuántas células tiene? ¿Le dice? Nada. Está diciendo Dios creó al hombre. Nada más. Lo único que sí sé es que la anatomía humana descansa en un acto creador de Dios. Cuando yo leo esto, yo no sé nada lo que conoce un doctor en ciencias sobre la biología del cuerpo humano. Pero cuando yo leo esto, lo único que sé, que lo que conoce ese médico descansa en la creación de Dios. Porque Dios fue el que creó al hombre. Da una alabanza al Señor. Ahora, para conocer el funcionamiento del hombre, mira, y admirar la increíble maquinaria que Dios realizó, vuelvo a decirlo, yo sé entonces que el médico, lo que él sabe de la estructura biológica y física del ser humano, yo, como estudioso de la Biblia y usted también, sabemos que descansa en la creación de Dios. Pero si yo quiero conocer la estructura biológica, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo mejor que yo debo de hacer? ¿A quién debo de preguntarle? A un médico. Entonces yo voy a un médico y me siento y lo escucho. Y yo le hago la pregunta, enséñeme sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y él me habla toda la maravilla del cuerpo humano. Y cuando él acaba, él seguramente va a esperar que yo lo elogie. Y yo solamente digo, grande Jehová. Porque él no hizo nada, todo lo hizo el Dios del cielo. Una alabanza. Él seguramente está esperando porque estudió 11 años, ¿me entiendes? De que uno lo elogie o le dé el premio Nobel de medicina. Y él termina de hablar y yo digo, vive Jehová para siempre. ¿Te das cuenta? Porque quien hizo internamente al hombre no fue el hombre. ¿Qué hizo la medicina? Cuando yo fui le dije, con todo respeto a los médicos, una extraordinaria carrera. Me dejo entender. Gracias a Dios por los médicos, sea cualquier casa aún por los veterinarios. Porque gracias a los médicos y gracias a los veterinarios se salvan vidas también. Se salvan vidas y se salvan animales. Entonces, después que yo le digo a un científico, médico, a un doctor, que me explique sobre el cuerpo humano, y él me explica todo, ¿qué hizo la medicina en ese momento? Me abrió un panorama directo que me aclara, me expande la idea, mira, que ahora yo puedo entender que Dios creó al hombre. Cuando él me habla sobre el cuerpo humano, me expandió la idea de poder entender el versículo de la antropología bíblica que dice que Dios creó al hombre. Porque cuando solamente tú dices Dios creó al hombre, sabes que el hombre descansa en un diseñador. Pero cuando escuchas a un médico que te da la estructura geográfica, anatómica del cuerpo humano, aparte de decir grande Jehová, entiendes más, expandes más lo que significa ese versículo. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la ciencia no puede contradecir la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis, la creación se produce en razón de la voz autoritaria de la soberanía de Dios. Dios había planificado la creación y la ejecución del programa. Esa ejecución del programa de Dios se efectúa a través de un orden y fue bajo un mandamiento soberano. Ahora, Dios dijo, por ejemplo, sea la luz, y fue hecho. Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Mira el poder de Dios. Con una palabra Dios crea de la nada, mientras que el hombre debe de crear de lo que Dios ya creó. Es por eso cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra creó es la palabra hebrea bará o baró, que significa, mira, en el hebreo, que Dios creó
de la nada. Hermanos, el hombre ha inventado cosas, pero el hombre ha utilizado la materia prima de la creación para crear cosas. Dios no utilizó ninguna materia prima para crear las cosas. Dios, con una palabra soberana y autoritaria, creó las cosas. Cuando Él dijo, sea la luz, se hizo la luz. Él no necesitó una materia prima como necesita el hombre para crear. Algo muy importante en el aspecto creacional. La creación es el resultado del propósito divino. Y Dios existe en tres personas eternamente. Y cada una de ellas toma una parte activa en lo que tiene que ver con la creación. Es decir, contraer a la existencia. Vuelvo a decir esto. Contraer a la existencia aquello que no existía. Vuelvo a regresar al Génesis 1:1. En el principio creó. Bereshit baró en hebreo. En el principio creó Dios. Bereshit baró Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos en plural, 3 cielos. Y la tierra. En el principio lo creó Dios. Mira qué interesante. Él no trajo a lo visible lo invisible. Esto es muy importante porque por ahí hay una escuela de pensamiento teológico que dice que Dios trajo de lo invisible lo visible. No. Dios no trajo de lo invisible lo visible. Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Ahora, es decir, contraer a la existencia aquello que no existía. Cuando la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas que se ven de lo que no se veía, como les dije, y vuelvo a decirlo, no está diciendo que era invisible y que Él de eso invisible lo hizo visible. Quiere decir que no había nada y que de pronto vino a la existencia por la autoridad soberana de Dios. Esto es muy importante. Nosotros debemos entender la soberanía de Dios. Nadie puede tener soberanía, solamente Dios. Porque su soberanía hace que Él haga lo que Él quiere, porque Él es soberano. Él es eterno. Dios como soberano es eterno. Y todo lo que ha salido fuera de la eternidad es creación. Ahora yo le hago la pregunta, ¿quién lo creó? Solamente un ser soberano. Un ser que tiene el poder absoluto para crear las cosas. ¿Quién creó el aire? ¿El mono? ¿Una materia inerte llamada Big Bang o accidente? No tiene razón de ser. Y déjeme decirle algo, que la teoría de Carlos Darwin no es científica. Es una teoría filosófica. Pero la gente lo vuelve científico. Es por eso que gran parte de la ciencia solamente son hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Yo creo que es así, yo creo que es así. Tenemos esto, pero no sé si sea así. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esa es la ciencia hipotética. Hipótesis tras hipótesis, tras hipótesis, tras hipótesis. Y como ya no pudieron convencer al mundo que venimos del mono, inmediatamente la ciencia sacó la teoría del Big Bang. Es por eso que History Channel, Discovery Channel y todos los científicos sacan cosas de la Biblia. Pero no porque quieren amar a Dios, sino porque quieren tratar de ganar a Dios, como lo hizo Nimrod en la Torre de Babel. O como lo hizo los hermanos, los que construyeron las Torres Gemelas, o los que construyeron el japonés que construyó el Titanic. Tratan de ganar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dios destruyó la Torre de Nimrod, la Torre de Babel. Dios destruyó las Torres Gemelas. ¿No ves que todo el capitalismo del mundo tenía que ingresar por ese lugar? Ahí no solamente estaba Wall Street en las Torres Gemelas, está profetizado en la Biblia la destrucción de las Torres Gemelas. Ahí también estaba la bolsa de valores de toda la tecnología de las computaciones. Ahí estaba todo el sistema tecnológico, estaba Siemens, IBM,
estaba todo lo que es tecnología. En otras palabras, habían dos bolsas de valores. La bolsa de valores de Wall Street, del dinero de manejo, y la bolsa de valores de la tecnología del mundo. En otras palabras, el capitalismo se centraba en Nueva York, en la Gran Manhattan o en las Gran Manzanas. Y cuando el orgullo rebalsó el corazón del Padre Santo, ¿qué hizo? Bin Laden. Satanás, a través de Bin Laden, 6 años se demoró aproximadamente para pensar cómo iba a destruir. Satanás estaba en el asunto. ¿Y qué hicieron 19 jóvenes musulmanes kamikazes? Ofrendaron su vida. Porque el Corán dice que cuando uno ofrenda su vida en el paraíso de los musulmanes, entre comillas, porque no tienen paraíso, lamentablemente están en el infierno. Y yo no me puedo gozar ni por ellos, así sean personas que hagan esas cosas. Usted no puede gozarse con el dolor ajeno, hermano. Usted no puede gozarse porque un kamikaze musulmán tiene que irse al infierno. Eso ya es un juicio de Dios. Son gente mala, gente con posesión demoníaca, pero usted no puede sentir satisfacción. Usted tiene que sentir compasión, porque yo le hago una pregunta. ¿El que fue a la cruz no murió por ellos? ¿O no? ¿O por qué hay tanto musulmán salvo? Cristiano. Sí hay iglesias cristianas musulmanas. Ya no son musulmanes, son cristianos, pero de origen musulmán es lo que va. Hay chinos, comunistas, que tienen la bandera del dragón. La mayoría odian a Dios, odian la Biblia, odian a su Hijo el Señor Jesucristo. Y hay iglesias cristianas chinas. ¿Cómo yo me voy a sentir alegre porque el impío o el pagano de afuera no ama a Dios? O porque pasa un borracho y se cae al piso y yo, jaja, borracho. Yo no puedo sentirme así. Yo veo un borracho en el piso y yo siento compasión. Pero no es que no saben dónde llevarlo. ¿Cómo cargarlo y llevarlo a dónde? O al menos cargarlo, empujarlo, sentarlo y llamar a 911. ¿Dónde está la sensibilidad del corazón de Cristo en nosotros? ¿Por qué tanta frialdad en nosotros? ¿Por qué tanta frialdad cuando alguien te pide un dinero en la calle para comer y no le das? ¿Por qué el egoísmo de nosotros de pensar solo en nosotros? Es que tengo que pagar y estás viendo a personas que tienen hambre. Pero cuando venimos a un templo somos muy cristianos, muy piadosos. Y afuera, cuando en el libro del Génesis leemos la palabra sea, como dice sea la luz, esa voz de autoridad absoluta le corresponde a la segunda persona de la deidad, no al Padre. Aprendamos esto en la teología. Cuando dice sea la luz, no viene la voz del Padre, sino viene la voz del Hijo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el verbo de Dios expresa con toda autoridad de Dios aquello que corresponde al pensamiento divino. Por eso él decía, yo y el Padre somos uno. Y el Señor decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Juan 1:1 él dijo, en el principio era el verbo, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. En otras palabras, en la creación cara a cara estuvo el Hijo y el Padre. Y el Padre pensaba la creación. Pero la voz de la creación, de la autoridad, era del Hijo. ¿Y sabes por qué? Porque fue el Hijo quien entró en la historia de este mundo y no el Padre. Si puedes entender esto, es por eso que el juicio, quien va a enjuiciar en el juicio del gran trono blanco, no es el Padre, sino que Dios le dio la autoridad al Hijo para el juicio. ¿Quién es el que se hizo hombre? Entró al mundo de los hombres. El Hijo. Y cuando dice sea, ¿qué está haciendo? ¿Algo espiritual o algo físico? Algo físico, dentro de la historia de la humanidad.
Por eso fue la voz autoritaria del Hijo que exclamó el pensamiento del Padre. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el acto operativo del Padre. Él es el que hace las cosas. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del agua. La trinadeidad. La trinadeidad. Y cuando leímos en Génesis, hagamos al hombre, hagamos una palabra en plural. Hagamos. No dice hago al hombre, hagamos. Y le cuento algo de la gramática hebraica. Para nosotros, la lengua española, singular es uno. ¿No? ¿Qué más? Plural es de dos a más. Pero para la gramática hebrea, singular es uno, dual es dos y plural es de tres para arriba. Y cuando en la gramática dice hagamos, es plural en el hebreo. Por lo tanto, está hablando de tres para arriba y no de dos. Lo que la primera persona de la trinadeidad planifica, la segunda persona lo expresa y la tercera persona lo hace realidad. En este versículo, mira qué lindo. En el versículo de Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sabes lo que significa en el hebreo esta expresión? Este versículo está hablando de cobijar. Cobijar. Es como si estuviese cobijando la creación para que se produciera la vida y el orden cósmico que hay. No se me distraiga, mira qué interesante. Cuando hace frío o usted se levanta en la madrugada, usted va a cobijar a su hija o a su hijo. Usted lo cobija. Y muchas veces hasta se mete dentro de las cobijas con su hija para abrigarla y la abraza, para darle calor y protección. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la tercera persona es la parte operativa. La parte operativa de la creación. El pensamiento viene del Padre, la voz autoritaria es del Hijo y la parte operativa es del Espíritu Santo. Y cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está hablando que Él estaba cobijando, protegiendo para dar vida. Sea, dice, sea. Y de pronto aparece la creación del hombre. La voz autoritaria, sea. Y aparece la creación del hombre. Y se produce en ese momento, mira el poder de la trinadeidad. Cuando dice sea y se produce al hombre, viene una deliberación trinitaria. ¿Deliberación qué es? Deliberar. Deliberar. Cuando dice el Padre piensa, miren acá, el Padre piensa. El Hijo dice sea, el Espíritu Santo opera y viene una deliberación en una esencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo en una acción operativa a favor del hombre. Teología. Venimos al templo a estudiar, no a saltar. Es por eso que yo les educo desde el comienzo a estudiar. Les enseño la teología para que nuestros pensamientos vayan familiarizando con lo que es correcto en las Santas Escrituras. No debemos de buscar personas que griten en un púlpito. Hay mucho pueblo mal acostumbrado. Quieren al que grita, al que ofende, al que golpea. No quieren aprender. Por eso cuando uno dice deliberación, ¿de qué me está hablando? Consenso trinitario. Es Biblia.
no están acostumbrados a escuchar, porque tampoco el púlpito se ha dedicado a enseñar de una manera educativa. No estoy despreciando a los otros predicadores, están llenos del amor del Señor Jesús. Pero tenemos que aprender, porque es la palabra la que nos salva, no la alabanza ni la adoración. Y nosotros venimos no a ser golpeados, sino a ser educados por el Espíritu Santo. La lengua española define la palabra deliberación como reflexión de un asunto antes de tomar una decisión sobre él. Damas y caballeros, nosotros descubrimos la doctrina de la Trinidad porque nosotros ahora tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos la revelación completa en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos la revelación completa? Nosotros ahora, gracias a la revelación de los Evangelios, sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz. ¿Sí o no? Pero Moisés tenía la revelación de la Trinidad. ¿Moisés conoció al Señor Jesús? ¿Existió la cruz cuando Moisés? ¿Crucificaron los romanos al Señor Jesús en el tiempo de Ezequiel, de Isaías? Ellos no conocían, pero ellos tenían toda la profecía mesiánica. Es por eso que yo vamos a enseñar después Isaías 53. En Isaías, por ejemplo, ellos no entendían esto. ¿Cómo es posible el siervo sufriente de Isaías 53? ¿Cómo es posible que el Mesías muera? Y después dice que el Mesías va a implantar un reino. Entonces no podían entender cómo es posible que venga un rey, muera y que implante un reino. No podían entenderlo. Nosotros ahora podemos entender lo que el rey tenía que morir para implantar su reino milenial. Mira qué lindo es estudiar. ¿Sabes por qué? Porque no tenían la revelación de la Trinidad. Pero en el versículo 26 vemos el cambio de expresión. Mira, vemos el cambio. En el Génesis 1 no dice sea, ¿no? Se me disipa. Sea. Dice, sea la luz. Sea el hombre. Y de repente en el versículo 26 cambió el sea. Mira la voz de autoridad. Escúchame. Sea. Como que hay uno. Claro, porque Dios es uno. Sígueme con precisión. Porque acá rompemos toda doctrina de aquellas teologías de los unitarios o los unitarios o los Jesús solo. Mira, sea, dice, claro, sea, un solo Dios en tres personas. Sea, y de ahí viene hagamos. Da una alabanza al Señor. Ahora, en este sentido, damas y caballeros, el Padre expresa la idea, lo expresa en el Hijo y lo ama en el Espíritu Santo. Lo ama. A ver, ¿quién me responde esto? Mira, el Padre expresa la idea. ¿A quién expresa? Se lo expresa al Hijo. Pero lo ama en el Espíritu Santo. ¿Por qué lo ama en el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien lo hace. Lo opera, la actividad operativa. Lo ama en el Espíritu Santo. Él es el que nos hizo. El que hizo los cielos, la tierra. El que hizo la naturaleza. Dijo, de toda semilla verde podrás comer. Porque Dios anhela, ¿sabe qué? Que usted y yo seamos vegetarianos. Pero medio kilo de papa frita, ¿no? Bastante mayonesa y bastante ají. Nada de ají, pero sí mayonesa con papas. Y igual se va al cajón. Tampoco mayonesa. Ah, ya, pero sí papas fritas. No, papas cocinadas. Eso sí. Dios quería que nosotros seamos vegetarianos. ¿Por qué? Porque la papa frita nos mata lentamente, nos produce colesterol y nos produce cáncer. Todos los alimentos, mira, todos los alimentos que no sean vegetarianos nos llevan a la muerte.
lentamente nos produce enfermedades. Dios permitió que después nosotros comiéramos carne, pero en el tiempo de la inocencia los animales no comían seres humanos, ni los seres humanos comían carne. Un dinosaurio caminaba con el hombre, un león estaba echado con el hombre, como tú estás echado pues, con Junior, con tu perrito. Hoy en día ves un león, sales corriendo, porque ahora los animales, a través del pecado del hombre, el animal come seres humanos. Pero Dios no quería que nosotros comamos, sino que seamos vegetarianos. No quería que vayamos a la farmacia sana. Tengo dolor de estómago, anda al sana. Dios creó la manzanilla, el cedrón, el tilio. Tranquilo. Tengo dolor de huesos, calcio con vitamina D. Dios creó la amapola, la cocaína para los huesos. Pero cuando vino el pecado, ¿qué hizo el diablo? Agarró la amapola y la volvió cocaína, polvo, y volvió adicto al hombre. ¿Me entiendes? Dios lo creó para sanidad del hombre, pero por el pecado del hombre, el hombre no usa ya esas cosas. Y como tanto daño nos hemos hecho nosotros internamente, queridos hermanos, ya no vemos la hierba como una sanidad, porque ya no nos puede hacer. Usted hierve una manzanilla, ya no te hace sanidad, te relaja, pero ya no te sana. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque nosotros hemos malogrado nuestro organismo con nuestro pecado al comer comida que Dios no la dio. La tuvo que dar después por nuestro pecado. Coman carne. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tanta papa frita te has comido, tanta salchicha, tanto embutido que hace daño, hermano. Tanto cerdo feliz, tanto chancho. ¿Me dejo entender? ¿Me entiendes? De que ahora tú te duele el estómago, te tomas una hierbita y no te hace nada. Entonces anda, cómprame una buscapina, anda, cómprame una pastilla tal. Porque nosotros hemos alterado el sistema biológico, anatómico, corpóreo del ser humano. De eso se trata la doctrina de la antropología bíblica. Mira qué lindo, de esto se trata la doctrina del hombre. Y es lo que estamos viendo, la parte material y la parte inmaterial. Todo está abarcado dentro de la doctrina de la antropología bíblica. Ahora, mira qué interesante. La Biblia dice, el texto bíblico dice, no, hemos leído que el hombre fue creado ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Acá no dice que el hombre ha sido creado a la imagen de Chita, a la semejanza de Chita. No, dice, acá nadie ha sido creado a la imagen del mono. Acá hemos sido creados a la imagen y semejanza del diseñador, del creador. Y su nombre personal es Jehová, o el tetragramatón, con vocales que Yahweh, o sin vocales que solamente los judíos lo pensaban. Tanto respeto a Dios, tanta reverencia a Dios que ellos no podían ni pronunciar el nombre de Jehová. Si no lo pensaban en su mente, era suficiente porque Dios lee los pensamientos. Pero ahora hasta la secta esta infernal diabólica de los testigos de Jehová toman el nombre de nuestro Dios. Imagínate el juicio que tendrá. Imagínate el juicio que tendrá. Y bueno, de una u otra manera, todas las religiones están tomando el nombre de nuestro Dios. Pero sabemos que es el Dios con D minúscula. Pero se atreven a tomarlo y declarar que es lo correcto. Cuando estamos hablando de imagen y semejanza, queridos hermanos, estamos hablando de dos asuntos muy interesantes, sumamente interesantes. Cuando hablamos de imagen, tiene que ver esencialmente con la capacidad moral. Vuelvo a decirlo, cuando hablamos de imagen, estamos hablando de una capacidad moral. ¿Y por qué? Porque Dios es un ser moral. Por lo tanto, el hombre es un ser moral. Y por lo que el hombre es un ser moral, el hombre va a ser juzgado individualmente. Porque él es un ser moral.
Todo ser humano es un ser moral. Y usted será juzgado para el cielo, para el infierno, como dice en Hebreos 9:27, el hombre muere una sola vez y el juicio. No hay purgatorio. La doctrina falsa de los católicos romanos. Hermanos, la Biblia católica no habla de purgatorio. Ellos lo inventaron. La Biblia católica no habla de la primera comunión ni de la confirmación. Ellos lo inventaron para sacar dinero. Por eso el Vaticano tiene el mármol más caro de Italia y tiene el oro más caro y heredó el oro del Imperio Romano. Yo me pregunto a veces, ¿por qué Roma no vende ese mármol y ese oro que tiene y se lo da a los niños del África? Construye casas para que vivan. Hermano, cuando usted va al África, en algunos lugares, usted encuentra un pequeño niño desnutrido, con un cerebro de este tamaño, con un cuerpo pequeño, cerca al basural, comiendo la basura. Y a unos metros de distancia, usted ve un buitre. El buitre está esperando que se muera ese niño para comerse. ¿Por qué no venden el mármol y se lo dan? Si el Señor Jesús, siendo Dios y siendo rico, se hizo pobre para dar vida al prójimo. Y algo más, el Señor Jesús no tenía carro, el Señor Jesús no tenía casa, no tenía dónde recostar. Él tenía una túnica y sus zapatos y le lavaban los pies cuando entraba a una casa. Y ahora el señor Francisco Bergoglio va a ir al Perú, y ahí está el papamóvil, carísimo, tiene una serie de cantidad de guardaespaldas. Y yo me pregunto, si este hombre fuera de Dios, ¿por qué gasta el dinero en guardaespaldas? Porque el que tiene a Dios tiene ángeles y no les paga nada. Yo camino con ángeles y no me cuestan, son gratis para los cristianos y nos protegen y nos libran de la maldad. Pero lógico, como ellos no son cristianos, no son hijos de Dios, tienen que pagar al hombre para que los cuide. Porque si fueran enviados de Dios, escúchame bien, porque si fueran enviados de Dios, Dios los cuidaría. Pero no soy enviado de Dios, son del hombre, para sacar dinero. Y déjame decirte algo, cada vez que este señor religioso del Vaticano va a algún país, viene con mucho dinero al Vaticano, no va gratis. No creas que él hace esto gratis, cuesta mucho dinero que él venga. ¿Qué les parece? Pero la gente anda engañada y ciega en sus malas acciones y su mala conducta. Para estar acabando, la semejanza tiene que ver principalmente en un ejercicio de autoridad. El hombre es capaz de ejercer autoridad. Dios es un ser autoritario, autoritario no, con autoridad, y autoritario en su soberanía. Y en su momento Él va a ejercer su autoridad absoluta. Usted tiene autoridad porque usted tiene semejanza al diseñador. Quiero acabar enseñando algo. Vamos a Isaías 14:14, por favor, en el Antiguo Testamento. Isaías 14:14. Léalo, por favor, mi hermana Yolanda, si lo tiene. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí nomás. He agarrado este versículo bíblico que dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién está hablando ahí? Satanás. Satanás está hablando. Ese es el capítulo, es de Satanás. Y dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo les quiero decir algo. Lo que voy a enseñar ahorita no es doctrina de la antropología bíblica, pero lo voy a enseñar porque estamos hablando de la palabra semejante.
imagen y semejanza, ¿no? Nos creó a la imagen y semejanza. Voy a asociar eso. Esto es muy importante, porque la gente dice, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Tú crees que Satanás puede ser semejante al Altísimo? ¿Ah? ¿Tú crees que Satanás no sabe o sí sabe que él puede llegar a ser semejante al Altísimo? Satanás es un ser creado y él lo sabe. Por lo tanto, él sabe que nunca puede ser como Dios. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Y Satanás también vio creación a través de él. Él no podía crear nada. Por lo tanto, los ángeles saben que son seres espirituales creados. Y que el poder que tienen es un poder limitado, como todo ser creado. Todo ser creado en este mundo es limitado. Todo. Los cielos es limitado, la tierra es limitada, el sol es limitado. Por eso la Biblia dice que en el futuro habrán cielos nuevos y tierra nueva. O sea, estos cielos van a desaparecer. La tierra va a desaparecer. Y Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra para los cristianos. Ese fue el proyecto de Dios. Donde no hay droga, donde no hay alcohol, donde hay un hogar correcto, donde hay una vida llena de amor y de esperanza y de fe. Una vida de paz. Acá no está Dios en este mundo. El mundo es gobernado por Satanás y sus demonios. Lo que Satanás, escúcheme bien, quería ser, o lo que Satanás quería ser semejante a Dios, ¿sabes para qué? ¿Por qué él quería ser semejante a Dios? ¿O para qué? Para ejercer autoridad. A eso se refiere ese versículo. Él quería ser semejante no como Dios, porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Toda la palabra omni es relacionada a Dios. Ahora, quiero agregar algo sobre esta palabra omni. Ustedes han explorado la palabra omni, ¿no? ¿Qué significa? Objeto volador no identificado. ¿Y por qué esta gente dice que cree en ovnis? ¿Por qué le sigue llamando a los ovnis ovnis? Porque si ellos creen en los ovnis, objetos voladores no identificados, si ya vieron, ya no son ovnis, sino son ovis, objetos voladores identificados. Pero este es omni, no de omni, sino omnipresente. Quería omnisapiente. ¿Me entiendes? Diferente, pero agregamos un poquito, ¿no? Y ¿sabes para qué? Para ejercer autoridad. Satanás tenía un propósito y un proyecto de tener un trono y ejercer autoridad al margen de Dios. Y para terminar, escúcheme bien, Satanás ejerció su autoridad aquí en la tierra. Satanás fue el primer ser angelical creado. Fue un querubín. La primera escala dentro de la jerarquía de los ángeles. Querubín, serafines, arcángeles y ángeles. Y Satanás fue el primer adorador de Dios. Y él sabía la gloria de hacer adoración y de ser adorado. Él adoraba a Dios. Es más, Satanás fue el director de la música en el cielo de la adoración a Dios. Es por eso, él conoce el valor de la adoración, que a través de la descendencia de Caín él creó la música del mundo. El rap, el reggaetón, el rock, el punk, la new wave, todo lo creó Satanás. ¿Para qué? Para que lo adoren a él. Cada música que venga de los labios de no un ser cristiano es adoración a demonios. En otras palabras, es un conducto de adoración a Satanás. Mira el poder de la adoración, que Satanás se atrevió en el ayuno del Señor Jesús, en el Maestro Divino, decirle al Hijo de Dios: si me adorares, te haré todos los reinos del mundo, porque a mí me pertenece, dijo el diablo. ¿A quién le pertenece? Al diablo. ¿A quién le pertenece Hollywood? Al diablo. ¿A quién le pertenece Walt Disney? Al diablo. ¿A quién le pertenece la música? Al diablo.
¿A quién le pertenece todos los reinos de este mundo? Al diablo, porque él dijo, a mí me fueron dados. ¿Y sabes cuándo se los dieron? Para poderlo entender, cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, le dieron los derechos por un tiempo corto a Satanás en este mundo. Ya le queda poco tiempo para que el Señor Jesucristo le quite todos estos derechos. Por eso tú ves que la maldad ha aumentado en esta tierra. Ya tenemos respuestas ahora. Ahora vamos teniendo respuestas de la vida. No es que Dios perdió el control, sino que Dios tiene tiempo. Es como por decirte así, le dices a tu hijo, cuando cumplas 18 años sacas tu licencia de conducción. Son tiempos. No es que yo quiero ahorita, tiene 14, no puedes. 18. Igual es Dios, tiene tiempos en el programa de la historia de la vida. Y pronto viene el rapto, el tribunal del Señor Jesucristo, las bodas del Cordero. En la tierra vendrán 7 años de tribulación y después, en su tiempo de la escatología, Satanás y sus demonios serán atados 1000 años. Después serán sueltos por poco tiempo, dice la Biblia, y de ahí serán atados y echados al lago de fuego y azufre para siempre. Ya no va a haber demonios, ya no va a haber ninguna influencia maligna. Y de ahí viene una vida nueva en este mundo, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí donde vamos a vivir de una manera diferente. ¿Qué, pastor? ¿Y usted va a estar acá? Y yo voy a estar acá y ya me voy a morir. De repente ya yo 10 años más y me muero. Acuérdense que los cristianos y los no cristianos tenemos resurrección de los muertos. Amén. Con un cuerpo glorificado. Los cristianos no mueren. Este cuerpo muere, regresa al polvo. Del polvo te hice y al polvo regresarás. El espíritu y el alma regresan al Creador. Y en la resurrección de los muertos, Él va a tener un cuerpo igualito en la resurrección del Señor Jesús en esta tierra. O sea que usted va a seguir comiendo. A usted que le gusta comer, en la resurrección de los muertos y en el rapto usted va a seguir comiendo. Le digo algo para pues hay hermanas que les gusta, ¿no? Perdón la expresión, el comer. En las bodas del Cordero también va a comer en el cielo. O sea que cuando Dios mandó el maná del cielo al pueblo judío en el desierto, Él mandó del cielo comida y el pueblo judío comía. O sea que Dios en el cielo tiene una panadería, porque Él mandó maná. Ustedes ya han visto algunos manás pequeñitos, son deliciosos y carísimos, ¿no? Son de perita, de manzana, le llaman maná porque es un bocadito fino. Por ejemplo, en otros países hay un bocadito muy chiquito, le llaman maná. Es chiquitito, hermano, es una bolita, como de coco, pero hecho de maná, no sé, es como de mazapán, y le llaman maná, y es caro. Maná Dios mandó del cielo para que comiera su pueblo judío caminando. Entonces, lo único que me quiera decir es que Dios tiene una gran panadería en el cielo. Da una alabanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre Santo, Padre amado, soberano Jehová Dios eterno, esta noche queremos estar muy agradecidos a usted por esa oportunidad tan grande que nos ha brindado de poder conocerlo más a través de la Biblia. Gracias, Jehová, por todos los que nos ven por la televisión cristiana, y gracias por todos los que están aquí. Le amamos, le honramos, le adoramos y le glorificamos y le bendecimos. Gracias por su maravillosa palabra. Gracias, Jehová Dios eterno. Por favor, instrúyanos más cada día, edúquenos más. Enséñenos, Jehová, enséñenos, por favor, enséñenos cada día más. Se lo rogamos y se lo pedimos. Gracias, Jehová, en el nombre amado del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a